Vamos a estar hablando de lo que es el manejo general del cultivo de papa, particularmente en estas últimas dos campañas en donde las particularidades ambientales y específicamente de alguna que otra enfermedad como es Alternaria y Phytophthora han generado epifitias importantes en el cultivo con la consecuente reducción de rendimiento y también el uso mayor de insumos. Lo que vamos a estar apuntalando es el uso más eficiente de los fungicidas y también en esta oportunidad, como en otras oportunidades, vamos a estar presentando un producto nuevo para el control de Alternaria solani en el cultivo de papa, que es el Miravistop, que es un producto muy innovador, particularmente porque le agrega a la estrategia del cultivo una residualidad que hoy no está o que no tiene ningún producto en el mercado. Y eso nos permitiría una flexibilidad mayor en la estrategia integral del manejo del cultivo. Hoy el problema de Alternaria se va incrementando estación a estación, ¿no? Su intensidad y su frecuencia en cada uno de los lotes, y se ha convertido dentro de lo que es el complejo de enfermedades en un componente principal de la reducción de rendimiento de cultivo de papa. De hecho está que el advenimiento de una nueva cepa de Alternaria, que es Alternaria alternata, hace más dificultoso su control y hace que tengamos que empezar anticipadamente la estrategia de control debido a que se anticipa la estación apareciendo en forma más temprana. Eso es lo que ha llevado a muchos productores no prestarle la atención correspondiente y que nuestros cultivos decaigan más temprano. Por eso consideramos que el manejo de fungicidas para Phytophthora, junto con el manejo de fungicidas para el control de Alternaria y la incorporación de Miravistop en esa estrategia, hace que sea más integral y más sustentable, ¿no? Porque al apelar a mayores residualidades y apelar a un mejor control, hace que disminuyamos significativamente la cantidad de aplicaciones sobre el cultivo. Ingeniero, la importancia también de lo que tiene que ver con el monitoreo, ¿verdad? Correcto. Todo esto está basado en una plataforma de monitoreo. El seguimiento oportuno del cultivo y en el momento adecuado hace que toda estrategia pueda expresar el potencial que tiene. Y esto, lo del monitoreo no es menor, porque no es lo mismo controlar una enfermedad desde su ataque inicial que hacia su fase exponencial, ¿no? Cuando nos acercamos hacia la fase exponencial es mucho más dificultoso el control y tal vez mayor es la cantidad de insumos que necesitamos para poder bajar esa enfermedad, pero no a niveles significativos que nos permita estar cubierto por mucho tiempo. O sea que el monitoreo, no solamente no en patógenos, sino también en lo que respecta a insectos como liriomisa y pulgón en el cultivo de papa, es muy importante. Y es muy importante en los últimos años, y se ha incrementado mayormente por la variabilidad que tenemos los veranos. Que ya los veranos no son como los veranos de antes. No solamente el invierno ya no es como antes, sino que el verano no es como antes. La alternancia de sequías, la alternancia de precipitaciones, la alternancia de muy bajas temperaturas en la noche, muy altas durante el día, hace que toda la dinámica de las plagas y la dinámica de la enfermedad haya cambiado. Entonces el monitoreo se hace fundamental para eso. Ingeniero, en nuestra zona usted habló de que, bueno, que son enfermedades que traen mucha pérdida. ¿Podemos hablar más o menos en la última campaña? En la última campaña, estos son datos de ensayos controlados, no ensayos de productor. Podemos estar hablando que por cada grado de incidencia, por ejemplo, de Alternaria, uno estaría perdiendo más o menos 20 bolsas por hectárea, por cada grado de incidencia, ¿eh? O sea, generalmente se mantiene en bajas incidencias, y generalmente tenemos buenos rendimientos, pero lo que nos permite detectar en ambientes controlados es el potencial destructivo que tiene la enfermedad. Son muchas bolsas, y generalmente los grados de incidencia que se manejan a nivel de lote son mayores que los que se manejan a nivel de un ensayo. O sea que la pérdida de rendimiento potencial, o sea, el rendimiento al cual nosotros por el ambiente pensamos va a tener, es significativa. Y en lo que respecta a Phytophthora, sabemos que las pérdidas pueden ser de totales y hasta diversos porcentajes. Su mal control lo que nos hace es tener una papa de menor calidad.
o sea que al momento de cosecha se nos pudra o se nos pudra en la góndola, ¿no? Ingeniero, con la experiencia que usted tiene en lo que es el cultivo de papa, ¿cómo ve que viene el tema del uso de tecnología, manejo por parte ya sea de los técnicos y de los productores? El cultivo de papa, entre los cultivos que tenemos acá en el sudeste, es el de mayor nivel tecnológico y el que más rápido adapta a la tecnología. Si uno hace de 20 años para acá, el cambio tecnológico fue grandísimo en el cultivo de papa. Y es un sector que apuesta a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología dentro del sector tiene un rápido retorno, ¿no? Y hace un mejor manejo mejor manejo del cultivo. Por eso es el sector que más rápido incorpora tecnología. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.